Buenos días, buenas tardes, miembros del jurado. Mi nombre es Fabián y soy miembro del equipo 17. Y en esta ocasión le queremos presentar nuestro trabajo que es Banana Plus, un trabajo realizado en el SynBio Bootcamp edición 5.0 en la sección de biomateriales y bioproductos. Nuestro equipo está conformado por Andrade Varela, Alison Tamara, Cheminet Mauro, Laura Vilca Dulce Valeria, Ruiz Castillo, Marilyn Vanessa y mi persona, Vargas Rivadeneira, Fabián Alejandro. ¿Sabías que Ecuador, el mayor exportador de banano, genera más de 40 millones de toneladas de residuos orgánicos al año? ¿Y que solo se aprovecha el 20%? Mientras tanto, los plásticos convencionales siguen contaminando nuestro planeta, tardando siglos en degradarse. Aquí es donde entra la biología sintética. Diseñamos circuitos genéticos y los insertamos en Escherichia coli para transformar estos residuos en polihidroxialcanoatos, un bioplástico biodegradable y biocompatible. Este bioplástico busca reemplazar los plásticos convencionales, reduciendo la contaminación y promoviendo la sostenibilidad. Banana Plast, deslizando hacia el futuro. En el año 2000, el mundo generaba 180 millones de toneladas de plástico. Hoy son más de 350 millones y para 2060 esta cifra se triplicará. El problema, menos del 20% se recicla. América Latina y el Caribe no escapan a esta crisis. En 2020, 3.7 millones de toneladas de plástico terminaron en el océano, afectando ecosistemas y biodiversidad. En Ecuador se generaron 627 mil toneladas de residuos plásticos municipales en un año, pero solo el 7.7% se recicló. Gran parte de estos desechos terminan en ríos como el Guayas, dañando el medio ambiente. Si, si no actuamos ahora, la contaminación seguirá aumentando, poniendo en riesgo nuestra salud y el planeta. Necesitamos alternativas sostenibles. Pero, ¿y si pudiéramos transformar estos residuos en bioplástico? Esa es nuestra propuesta. Descubre cómo lo hacemos. Aquí es donde entra nuestra propuesta. Usamos E. coli recombinante para sintetizar polihidroxialcanoatos, un tipo de bioplástico biodegradable y biocompatible a partir de residuos de banano. De esta manera, transformamos un problema en una oportunidad. Existen otros bioplásticos como el PLA, pero requieren cultivos de maíz o caña de azúcar, lo que los hace costosos. También están los bioplásticos de microalgas, que tienen gran potencial, pero su producción demanda mucha energía y recursos. Nuestra propuesta, en cambio, reduce costos porque usa residuos de banano como sustrato. Es una alternativa más accesible y sostenible. Este bioplástico no solo disminuye la contaminación plástica, sino que también revaloriza los residuos agroindustriales del banano, promoviendo una economía circular en Ecuador, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos la idea, la tecnología y el impacto positivo. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la realidad? Veamos cómo funciona nuestro proceso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, en 2023, la provincia de Guayas concentra el 30% de la producción nacional de banano. Esta agroindustria genera grandes cantidades de residuos orgánicos ricos en lignocelulosa, un material apto para la producción de biopolímeros como es el polihidroxialcanoato o PHA, lo que la convierte a esta región en una fuente potencial de materia prima para dicho proceso. Los PHA son biopolímeros alifáticos producidos por microorganismos a partir de sustratos ricos en carbono. Estos compuestos se acumulan como reserva de energía en condiciones de limitación nutricional y pueden formar homo y copolímeros, dependiendo del sustrato y las condiciones de cultivo. Gracias a su biodegradabilidad y biocompatibilidad y propiedades mecánicas, estos PHA representan una alternativa viable para sustituir los plásticos convencionales. Con la ayuda de la biología sintética podemos obtener bacterias recombinantes. El uso de E. coli recombinante, especialmente la cepa BL21D3, permite optimizar la síntesis de PHA debido a su facilidad de cultivo, rápido crecimiento y capacidad para expresar genes heterólogos, mismos que están relacionados con la vía metabólica de estos biopolímeros. Para permitir la síntesis de PHA en E. coli se diseñó un constructo que contiene los tres genes del operón PHA-CAB, involucrados en la ruta metabólica del PHA. Con las enzimas producto de estos tres genes y el sustrato adecuado, es posible llevar a cabo la producción de los bioplásticos. En particular, al ser un constructo de tamaño considerable, casi 7 kilopares de bases, se decidió utilizar un vector de expresión con moderado a bajo número de copias, para no provocarle a la bacteria estrés metabólico que podría causar su muerte y la disminución del rendimiento de la producción. Además, se utilizó un promotor y un RBS caracterizados como fuertes por los grupos de Eigen, de manera tal que haya buena expresión de las proteínas, pues se ha estudiado que a mayor cantidad de ellas presentes en el organismo, mayor cantidad de PHA obtenido por célula. También se utilizó un terminador adecuado para el chasis según el registro de partes, y el prefijo y el sufijo seleccionados permiten unir el inserto al backbone seleccionado realizando una digestión y ligado con las enzimas EcoR1 y SP1. En cuanto al funcionamiento, cabe destacar que el backbone permite la selección de bacterias transformadas, pues porta el gen de resistencia a la canamicina, pudiendo así discriminar a aquellas que han sido transformadas de aquellas que no.
Por su parte, el promotor permite reclutar a la RNA polimerasa para llevar a cabo la transcripción de los genes del inserto, mientras que el terminador da fin a este proceso. Posteriormente, el ARN transcrito es traducido por los ribosomas, que se unen a estos fragmentos en los RBS o Ribosome Binding Sites. Una vez traducidos los transcritos, tenemos las proteínas, en particular enzimas, partícipes de la ruta de síntesis de PHA, obteniéndose el producto final, como ya fue mencionado en diapositivas pasadas. Con Banana Plus buscamos solucionar dos grandes problemas que enfrenta Guayas. Por un lado está la alta contaminación de los ecosistemas acuáticos en esta provincia y por otro el desaprovechamiento de la biomasa del banano generado por las grandes extensiones de monocultivo del mismo. Si bien existen otras alternativas como lo es el ácido poliláctico y los bioplásticos de microalgas que ayudan a reducir la contaminación, su elaboración implica mayores costos debido a los insumos y aditivos necesarios para mejorar su calidad. Es por esto que nosotros proponemos un bioplástico generado a través del uso de E. coli recombinante para la síntesis de PHA a partir de residuos de banano. Esto representa una alternativa sostenible y escalable que ofrece varias ventajas, como propiedades mecánicas superiores a los bioplásticos actuales sin depender de aditivos. Con nuestro producto no solo abordamos las preocupaciones ambientales actuales, sino que también ofrecemos a los consumidores un producto seguro y funcional, alineado con una creciente demanda de alternativas ecológicas en el mercado. En nuestro producto se evaluará la tasa de conversión de residuos de banano en PHA, la tasa de reducción de residuos agrícolas y también el índice de aceptación del producto por parte del usuario. En cuanto a los canales de difusión que usaremos están la colaboración con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, entidades ambientales a nivel nacional, difusión digital destacando los beneficios ecológicos y alianzas con empresas sostenibles, además de alianzas con productoras de banano, como UBESA, Rainbow Pack, Novoa Trading, entre otros. En cuanto a los segmentos de clientes, se tiene a las empresas de empaques y embalajes ecológicos, los principales supermercados a nivel nacional e industrias con políticas de sostenibilidad. Como early adopters o primeros usuarios están los distribuidores y fabricadores de plástico sostenible, empresas e industrias con políticas ecoamigables y también los consumidores y organizaciones comprometidas con la reducción de plásticos. Dentro de los costos fijos asociados a la implementación de este bioemprendimiento se incluyen costos de infraestructura y equipamiento de laboratorios y planta productora, fermentadores, bioreactores y equipos de purificación, gastos administrativos en donde se incluyen salarios, alquileres y servicios básicos, regulación y permisos, en donde entran las licencias, patentes y normativas regulatorias, y también costos de investigación y desarrollo. Dentro de los costos variables están las materias primas, en donde se incluirá la recolección y procesamiento de residuos del banano y reactivos, costos de operación y mantenimiento, al igual que costos de distribución y comercialización, donde se incluye los empaques, almacenamiento, transporte y publicidad. Finalmente, las fuentes de ingresos del proyecto se generarán a través de la venta del PHA como bioplástico, es decir, materia prima para empresas fabricantes de envases, los subproductos de los residuos generados, que pueden servir para biofertilizantes o biogás, también los programas de responsabilidad social empresarial y alianzas estratégicas, licencias y tecnología, además de financiamiento privado con inversores o fondos de alto impacto. El costo total estimado de producción de PHA oscila entre los 7.10 y 14.50 dólares por kilogramo. Los principales factores que influyen en este costo incluyen la fuente de carbono, es decir, los residuos del banano, el proceso de fermentación, la recuperación y purificación del PHA, así como los costos de capital y operación. Hay que tener en cuenta que la purificación es el componente más costoso, mientras que por otro lado el uso de residuos agroindustriales puede reducir significativamente los costos. Bueno, ya para cerrar, tenemos la parte de aplicaciones, que las ventajas que tenemos con Banana Plus es que puede ser útil en diversas áreas, tales como los empaques de cajas, y de esta forma que se puede incursionar en la industria empaquetadora para reducir el uso de plásticos convencionales, de bolsas y envases. También un sector clave en el que se puede incursionar sería la industria alimentaria, con envases y cubiertos biodegradables, y evitar el uso excesivo de plástico, como se ve en la imagen de la derecha, que se podrá notar en la típica fruta que tiene el supermercado, que aunque no sea difícil de pelar, de todas formas se le envuelven dos tipos de plástico para su posterior venta. Y de esta forma es que llevan una plaza, al unirse con un público cada vez más consciente del riesgo que lleva a usar plásticos convencionales en exceso y las consecuencias hacia el medio ambiente, podemos lograr, como se ve en la imagen de la izquierda, que Banana Plus
pueda deslizar a los plásticos de un solo uso.